Vamos a pedirle de favor al doctor Luis Omar Domínguez Palomera que presente a nuestro invitado y dé la parte que le toca de su plática con el tema de hiperparatiroidismo primario. Gracias. Toma, ¿estoy? Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches. Me tocó a mí en esta ocasión dar una plática y también presentar a nuestro profesor titular de esta noche, que ya es conocido por todos ustedes, el doctor Eduardo Sardá. Muchas gracias, doctor Eduardo, como siempre, por apoyar al Colegio de Otorrino todos los miércoles y aparte en las sesiones de los viernes y demás. Entonces, pues gracias. Pues vamos a hablar de hiperparatiroidismo primario. Entonces, la mecánica de la charla va a ser, voy a hablar yo un poco de introducción acerca del hiperpara primario. No nos vamos a meter a mucho detalle en lo que es y demás, pero sí es importante conocer las generalidades de la enfermedad. Y después le voy a dar lugar al doctor Eduardo Sardá para que nos hable de una modalidad de imagen actual que se llama tomografía 4D, que en manos expertas como las del doctor Eduardo pues sirve para diagnosticar y localizar las paratiroides o la paratiroides enferma en nuestro paciente. Y después vamos a proponer un algoritmo que estamos trabajando el doctor Eduardo y su servidor para poder publicarlo, de cómo poder manejar estos pacientes que tienen hiperparatiroidismo primario. Entonces vamos a presentar una casuística de nuestros casos como un adelanto de un artículo que estamos por publicar, y cómo les puede ayudar a ustedes en nuestro medio en particular a tratar a estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, sin más, estos son los temas que trataremos. Como les digo, una breve introducción: epidemiología del hiperparatiroidismo primario, el abordaje diagnóstico, específicamente la tomografía en cuarta dimensión, el tratamiento quirúrgico, nuestro algoritmo, y vamos a presentar algunos casos clínicos. Bueno, entonces, como introducción, el aumento del calcio en el espacio extracelular, esto es como un... ¿Sí se ve, verdad? Sí. Bueno, esto es como un diagrama en el cual ustedes pueden ver de manera muy general cómo funciona la paratormona en el cuerpo. Como ustedes saben, la paratormona es una hormona que se produce en las glándulas paratiroides. De manera regular tenemos 4 en la parte posterior de la glándula tiroides, aunque puede haber más, ¿no? Puede haber paratiroides supernumerarias y puede haber también paratiroides ectópicas, el mediastino, el ligamento tirotímico y demás. Pero para no entrar en mucho detalle, la forma general de verlo es que estas glándulas paratiroideas producen esta paratormona que se encarga de elevar el calcio sérico, ¿no? Entonces, la manera en la que elevan el calcio sérico es principalmente en 2 sitios, que es el túbulo renal y el hueso. Por lógica, si queremos elevar el calcio extracelular, es decir, el calcio sérico, lo que la paratormona tiene que hacer entonces es reabsorber el calcio que se encuentra en el hueso, principalmente en el hueso que es muy cortical, ¿no? Entonces, este hueso esponjoso tiende a no estar tan afectado, por ejemplo, en pacientes con hiperpara primario, pero los huesos corticales, como la cadera, por ejemplo, tienden a estar muy afectados, ¿no? Entonces, en el hueso estimula la liberación de calcio del compartimento mineral, estimula las células osteoblásticas y estimula la resorción ósea, y con todo esto eleva el calcio sérico. A nivel del túbulo renal, estimula la reabsorción de calcio, inhibe la reabsorción de fosfato, es decir, tira fosfato. Si se acuerdan, el calcio y el fosfato son contrarios, a más calcio menos fosfato. Entonces, en el túbulo renal, la paratormona ayuda a que el riñón tire fosfato para elevar el calcio y estimula la producción de 1,25-dihidroxivitamina D. Todo esto ayuda pues a elevar las concentraciones séricas del calcio. Al estimular la 1,25-dihidroxivitamina D, lo que se hace es que se aumenta la absorción intestinal del calcio. Todo esto eleva el calcio sérico, y al elevarse el calcio sérico se activan unos receptores que se llaman receptores de superficie del calcio, que se encuentran en las glándulas paratiroides, que inhiben la producción de paratormona. Entonces, de manera normal, así es como sucede la homeostasis del calcio en el cuerpo humano, ¿no? Ahora, como les decía, el aumento del calcio en el espacio extracelular es detectado por estos receptores, y la activación de estos receptores suprime la producción de PTH, llevando el calcio a niveles bajos, y entonces esto se vuelve como un péndulo, ¿no? Es decir, es hasta cierto punto un tipo de retroalimentación negativa en el cual el calcio se eleva, la paratormona baja, el calcio baja, la paratormona sube, y al estar en esta especie de péndulo pues siempre tenemos niveles normales de paratormona y niveles normales de calcio sérico.
Entonces, la PTH es un polipéptido de 84 aminoácidos, tiene un extremo amino terminal, que es este que está acá, perdón, este de acá, y un extremo carboxiterminal, y es importante que sepan que tiene una vida media de 4 a 7 minutos, siendo el promedio en la mayoría de los artículos de 5 minutos. Estos 5 minutos de vida media de la paratormona son muy importantes en el tratamiento quirúrgico. Entonces ustedes como cirujanos de cuello tienen que hacer uso de esta vida media tan corta de la paratormona para lograr llevar a su paciente a un estado de curación. Y algo importante que a veces se nos olvida es que no hay que confundir la PTH con algo que se llama proteína relacionada con la paratormona o PRPTH, que es una como variante, si lo quieren ver así, de paratormona que se libera esencialmente por tejido neoplásico que lleva a tener hipercalcemia tumoral, ¿no? Entonces esto es algo importante en el diagnóstico diferencial de hiperparatiroidismo primario, porque la hipercalcemia como tal, 90% de sus pacientes con hipercalcemia tendrán o un hiperpara primario o una hipercalcemia tumoral. Entonces, estadísticamente hablando, 9 de cada 10 van a tener o un hiperpara primario o una hipercalcemia tumoral. Entonces es importante no confundir estas dos. Ahora, hablando del concepto, epidemiología y etiología, como ya les dije, en el hiperpara primario hay un aumento en la secreción de PTH que, actuando sobre los órganos diana, aumenta el calcio en el espacio extracelular. Este aumento de la secreción de PTH es autónomo y no se inhibe por la activación de los receptores de superficie de calcio que están en la superficie de las glándulas paratiroides. Entonces esto es como la etiología base del hiperparatiroidismo primario, ¿no? Es importante también que sepan que actualmente se han descrito 3 modalidades de detección del hiperpara primario. Antiguamente, si ustedes leen, la realidad es de que no hay muchos artículos recientes de hiperpara primario, pero si ustedes se meten a leer guías antiguas de cómo se manejaba el hiperpara primario antes y cómo se presentaban los pacientes, tendía a ser una enfermedad rara. Dicen por ahí algunos artículos que un cirujano de cuello que se dedique a operar cuello todo el año, todos los días, tenía más o menos un promedio de un hiperpara por año. Esto es más o menos hace como unos 40 o 60 años, cuando el paciente con hiperpara solo se diagnosticaba cuando empezaba con mucha sintomatología, es decir, esta sintomatología importante como nefrolitiasis, nefrocalcinosis, enfermedad ósea, sea osteopenia, osteoporosis, fracturas patológicas, falla renal y demás. Era la forma en la que antiguamente se diagnosticaba, porque no se tomaban estudios de calcio sérico de manera rutinaria. Entonces los pacientes antiguamente iban, se tomaban laboratoriales, el calcio no iba en esos laboratoriales como estándar, y entonces en realidad el médico tratante empezaba a pensar en hiperpara primario cuando el paciente ya tenía algo de esto, ¿no? Por ejemplo, una nefrocalcinosis, lesiones en sal y pimienta en el cráneo, por ejemplo, y otras cosas, ¿no? Ahora, conforme fue avanzando la tecnología y hubo más acceso a estos exámenes paraclínicos, a densitometrías óseas y demás, entonces desde hace 40 años como que mutó un poquito la forma en la que diagnosticamos pacientes con hiperpara primario, y entonces se empezaron a detectar pacientes con hiperpara primario de forma incidental, es decir, el paciente que usualmente no tenía nada, eran asintomáticos, y entonces llegaban a tomarse pues exámenes generales, ¿no? Como estos de los laboratorios que venden hasta kits de, ya saben, ¿no? De un check-up de 28,000 elementos, y ahí salía el calcio. Entonces el calcio estaba elevado, y entonces el paciente iba con el médico se daba cuenta que el calcio estaba elevado y empezaba el abordaje diagnóstico, y si al médico le brincaba y le hacía ruido, pues tal vez le pidiera paratormona, y entonces diagnosticaron un hiperpara primario, ¿no? Ahora, como les digo, estos pacientes usualmente estaban asintomáticos, pero cuando se detectaba el calcio elevado, si los investigábamos, por ahí se encontraba que algunos no estaban fuera de manifestaciones ya clínicas, ¿no? Es decir, a lo mejor el paciente no sentía nada, pero le hacían estudios y tenía una piedra en el riñón, o tenía osteopenia en la cadera o en la columna. Entonces empezó a haber como que más hiperpara primaria diagnosticado, ¿no? Y en los últimos años es cada vez más la incidencia de algo raro y nuevo que se llama hiperparatiroidismo primario normocalcémico, es decir, aquellos pacientes que de forma rutinaria se toman una PTH, una paratormona, la paratormona sale elevada pero el calcio sale normal, y entonces la realidad es que la repercusión clínica no está establecida. Algunos creen que así es como comienza la enfermedad, con elevación de paratormona, esta falta de retroalimentación negativa y de autorregulación de la liberación de la paratormona, y que si probablemente los dejamos evolucionar sin tratamiento, en algún momento elevarán el calcio, ¿no? Y eso pues le mete ruido al tratante, que son ustedes, los cirujanos de cuello, porque
porque no sabemos cuándo tratarlos y cuándo no tratarlos. Entonces, las guías actuales dicen que entre más joven sea el paciente que es detectado con un hiperparanormocalcémico, probablemente valga la pena tratarlo, porque como está joven, los años que le quedan con hiperparatiroidismo, pues probablemente los lleven a un estado hipercalcémico con manifestaciones clínicas y repercusiones importantes, ¿no? Entonces, bueno, dejando eso de lado, cuando el paciente tiene un hiperparaprimario, 85% de las veces será un adenoma único paratiroideo. Es decir, un tumor benigno de la paratiroides que produce paratormona. Esto en el 85% de los casos. 15% restante será una hiperplasia glandular múltiple y menos del 1% son casos de carcinoma paratiroideo. Evidentemente, si hacen la suma, pues da 101%, pero así es como dicen las guías, porque si ustedes se meten, por ejemplo, a la página del Centro de Cáncer de Estados Unidos, de manera anecdótica, en la portada dice que el carcinoma de paratiroides es el carcinoma más raro del cuerpo humano. Entonces, la verdad es que es muy raro tener un paciente con carcinoma de paratiroides. Casi todos los demás son o adenomas únicos paratiroideos o hiperplasias glandulares múltiples, usualmente asociadas a mutaciones genéticas. Actualmente sí que se considera una enfermedad endocrinológica muy frecuente, más o menos 10 a 15 casos por cada 100,000 por año, 3 veces más común en la mujer que en el hombre cuando no está asociado a alguna alteración genética. Cuando está asociado a alguna alteración genética como neoplasia endocrina múltiple tipo 1, el hombre y la mujer tienen la misma incidencia y se ve una máxima incidencia en la década de los 50 o de los 60. Ahora, 95% de los casos son esporádicos, como ya les dije, sin un factor etiológico identificable. Y como ya les dije también, sí que se han descrito alteraciones genéticas en casos aparentemente esporádicos, usualmente mutaciones de oncogenes como el RET o mutaciones de genes supresores tumorales como el MEN1, ¿no? Por ejemplo, esta mutación del gen RET es la misma mutación del gen que se asocia a carcinoma medular de tiroides. Entonces, estos pacientes que tienen neoplasia endocrina múltiple tipo 2 usualmente tienen feocromocitomas, adenomas de paratiroides y carcinomas medulares de tiroides, ¿no? Esto comprende el 5% de los casos que se consideran formas familiares. Son formas raras y no ahondaré mucho en ellas, pero creo que sí las deben de conocer porque de vez en cuando tendrán un paciente con alguna de estas mutaciones. Entonces, por ejemplo, la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, sobre todo el paciente tendrá hiperplasia glandular paratiroidea, la enfermedad será multiglandular, son casi siempre pacientes jóvenes, entonces implica tratamientos tempranos. Y la relación hombre-mujer es 1 a 1. En la neoplasia endocrina múltiple tipo 2A, como ya les dije, carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma e hiperparatiroidismo primario, que usualmente es asintomático y se trata a la par del carcinoma medular de tiroides. Esto por mutación del gen RET. Hay otro síndrome familiar que se llama síndrome hiperparatiroidismo primario tumor mandibular por una mutación de un gen que se llama HRPT2. Y en esta mutación, 20% de los pacientes tendrán carcinoma paratiroideo, pero es una mutación muy rara. Y hay una enfermedad que se llama hipercalcemia hipocalciúrica familiar. La hipercalcemia hipocalciúrica familiar, como su nombre lo dice, son pacientes que tiran poco calcio por la orina. De hecho, el aclaramiento calcio-creatinina es de menos de 0.01 y eso es un diagnóstico muy importante porque en estos pacientes la paratiroidectomía no funciona. Entonces, parte del abordaje diagnóstico de sus pacientes con hiperparaprimario debe de incluir calcio en orina de 24 horas para descartar que no sea una hipercalcemia hipocalciúrica familiar y no lo lleven a cirugía cuando no tienen que llevarlo a cirugía. Clínicamente, el paciente, lo más común es que se presente con alguna alteración renal. Nefrolitiasis es lo más común en 15 a 20% de los casos. Si ustedes leen las guías, dicen por ahí que los pacientes antes de presentar nefrolitiasis y todas estas cosas tendrán astenia, adinamia, depresión leve y cosas que son muy, como no muy directas, ¿saben? Muy vagas. Entonces, pensar en que su paciente tenga hiperparaprimario por astenia, adinamia está difícil. Uno no piensa en hiperparaprimario cuando el paciente está cansado y sin ganas de hacer nada, ¿no? Pero bueno, son síntomas de la enfermedad. Estos evidentemente son síntomas de la hipercalcemia, no del hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo no da síntomas, la hipercalcemia es lo que da los síntomas, ¿no? Entonces, esta astenia, debilidad, depresión leve,
hay por ahí cierta relación entre la hipercalcemia y un mayor riesgo cardiovascular, sobre todo asociado a la hipertensión y a la hipertrofia de ventrículo izquierdo, pero al día de hoy no hay una guía, ni un consenso, ni ningún estudio que diga que operando a los pacientes se corrige la hipertensión o la hipertrofia del ventrículo izquierdo secundario a esto. Entonces está como que en duda todavía, y afectaciones óseas como osteopenia u osteoporosis, ¿no? Ahora, esto en el paciente sintomático. En el paciente diagnosticado de forma incidental, es decir, el que tiene calcio alto, hiperparatormona o paratormona alta, pero que está asintomático, usualmente este paciente tiene aumento de riesgo de fracturas, y en este sí hay relación entre la disminución del riesgo de fracturas después de que los operan. Entonces, en este caso en particular, sí que vale la pena operar a estos pacientes, sobre todo cuando están jóvenes, ¿no? Y como ya les había dicho, en aquel paciente hiperparanormocalcémico no hay una repercusión clínica establecida, y entonces pues es decisión del cirujano si tú operas a un paciente con un hiperparanormocalcémico o lo vigilas, pero si lo vigilan, sí que lo tienen que vigilar de forma directa. Y usualmente no lo vigilamos nosotros, lo vigilan los endocrinólogos, pero bueno, es importante que lo sepan, ¿no? Ahora, el abordaje diagnóstico, lo que ustedes tienen que buscar en su paciente, y esto no se les debe de olvidar, es paratormona elevada y calcio elevado. Es decir, si no hay esto, a menos que sea un hiperparanormocalcémico, pero si no hay esto, es raro llegar al diagnóstico de hiperparatiroidismo primario. En 30% de los pacientes habrá hipofosfatemia. Si se fijan, hay hipercalciuria, entonces el calcio en orina de 24 horas estará elevado, con un aclaramiento calcio-creatinina mayor a 0.02, y tiene que haber ausencia de casos de hiperparatiroidismo secundario. No hablaremos de hiperpara secundario en esta charla, pero por ejemplo, causas muy comunes de hiperpara secundario es uso de diuréticos tiacídicos. Todos los pacientes, por ejemplo, que son hipertensos y usan tiacidas pueden tener un hiperpara secundario, o la principal causa en el mundo de hiperparatiroidismo secundario es la enfermedad renal crónica. Entonces, aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica pueden tener hiperpara, es decir, paratormona elevada, calcio elevado, pero no se considera un hiperpara primario, sino un hiperparatiroidismo secundario de enfermedad renal crónica, ¿no? Y bueno, la hipercalcemia confirmada en varias ocasiones es el mejor indicador, y lógicamente el calcio corregido con la fórmula que todos conocen es la alternativa razonable a solamente el uso de calcio iónico o ionizado. La hipercalcemia confirmada sí que es el mejor indicador, porque como la paratormona tiene una vida media tan corta, ¿se acuerdan? De 5 minutos, tiende a variar mucho con cosas como el cortisol o la hora del día en que se toma el paciente la paratormona. Entonces la paratormona tiende a variar mucho, pero lo que no varía mucho es el calcio, ¿no? Y entonces esta hipercalcemia confirmada es usualmente el mejor indicador de que su paciente pueda tener un hiperpara primario. Ahora, una vez diagnosticada la hipercalcemia, hay que establecer entonces un diagnóstico definitivo. Si su paciente tiene hipercalcemia secundaria y hiperparatiroidismo primario, pues está perfecto, pueden empezar con el abordaje terapéutico que les presentaremos. Y si tiene una hipercalcemia secundaria a cáncer, que eleva como ya les había dicho, la PRPTH, sobre todo en cáncer de mama, epidermoides o carcinomas de células claras de riñón, pues entonces tienen que pensar en eso. No es difícil, la realidad es de que el paciente que tiene una hipercalcemia maligna o una hipercalcemia tumoral, pues evidentemente el diagnóstico de base es lógico, ¿no? Es decir, el paciente no va a llegar con un carcinoma de mama oculto y con primera manifestación de hipercalcemia. Entonces es algo que rara vez se le puede escapar al cirujano de cuello, por ejemplo, ¿no? O al endocrinólogo. Como ya les había dicho, causas de hipercalcemia, sarcoidosis, fármacos como el litio, la vitamina D, la vitamina A, la insuficiencia renal crónica, el hipertiroidismo, el feocromocitoma y los bipomas, que son tumores malignos pancreáticos. Ahora, los criterios quirúrgicos, que esto es lo importante para nosotros, son aquellos pacientes con hiperparatiroidismo primario sintomático. Si el paciente tiene afectación renal, llámese nefrolitiasis, nefrocalcinosis, disminución de la filtración glomerular o cualquier cosa, es un criterio absoluto quirúrgico. Si el paciente tiene algún trastorno óseo, también es un criterio quirúrgico. Si los niveles de calcio están por arriba de 1 miligramo por decilitro de lo normal, también se considera un criterio quirúrgico, por ejemplo un 11.5, ¿no? Aquellos menores de 50 años, con un hiperpara asintomático también, y aquellos con carcinoma paratiroideo, pues definitivamente, ¿no? Ahora, ya voy a darle lugar al doctor Eduardo Sardac de su charla.
La intención de esto, como les decía, es tratar de ayudarles a ustedes a tener un algoritmo de manejo que se adapte a nuestro medio hospitalario. Técnicas de imagen para diagnosticar hiperparatiroidismo primario, hay muchas, pudiéramos resumirlas en tres. El primero se llama gamagrama con Sestamibi, que es una gamografía de paratiroides. El segundo se llama SPECT-CT con Sestamibi, que es como una tomografía fusionada al Sestamibi. Si se fijan, la diferencia entre esta y esta es que en esta, si a ti te dicen con esta imagen, por ejemplo, si ahí está la paratiroides inferior izquierda, doctor, cirujano de cuello, quítesela, pues ¿dónde? ¿No? La verdad es de que no sé si ustedes la vean, pero yo no la veo. Y entonces terminan siendo pacientes que son llevados a exploración cervical bilateral, ¿no? Que era lo que se hacía antes. Tú le abres el cuello y le levantas la tiroides de los dos lados y tú dices, esta se ve grande y pues esa le quito. No debería de ser así, la verdad es que ya hay más cosas. Entonces, este gamagrama con Sestamibi sigue siendo muy utilizado actualmente. En nuestro medio se pide un montón. Yo nunca he diagnosticado un hiperpara primario, esa es la realidad. Siempre me llegan diagnosticados y siempre me llegan casi todos con gamagrama. Casi todos, es decir, es algo que cuando al endocrino, por ejemplo, le llega y le brinca y piensa en hiperpara primario, pide un gamagrama con Sestamibi. Y yo siempre le digo al paciente, me da pena, sé que gastó en esto, pero le voy a pedir otro porque esto a mí como cirujano pues no me ayuda mucho, ¿no? Ahora, el SPECT-CT con Sestamibi tal vez podría ayudar más, porque como acopla el Sestamibi a la tomografía, pues en esta tal vez sí es más fácil identificar dónde está la enfermedad, ¿no? Entonces, como cirujano te ayuda más a decir, bueno, esta lesión o este adenoma paratiroideo está, yo qué sé, o sea, por arriba del cricoides o por detrás del esófago o mediastinal posterior, donde ustedes quieran, pero también tiene como que sus contras, ¿no? Para empezar, es caro, es muy caro, no hay muchos lugares donde hacerse, y entonces hay otra cosa que se llama tomografía 4D, y entonces aquí yo le voy a detener y voy a dejar que el doctor Eduardo nos hable un poquito de la TAC 4D, Doc, y ahorita regresamos. Se ven como unas rayitas, ¿verdad? Pues muy bien, vamos a continuar. No sé, los técnicos, ¿alcanzan a ustedes a observar unas rayitas en las letras? ¿No? ¿Nomás yo? Es ojo de radiólogo. Pero bueno, pues muchísimas gracias al doctor Omar y al doctor Rigoberto por haberme invitado a participar aquí en la sesión. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la 4DCT. Van a decir, oye, pero espérate, ¿cómo que 4D si la cuarta dimensión no existe? De repente uno se le antoja pensar que es la dimensión desconocida o que pues, pero en realidad, pues bueno, son las tres dimensiones que conocemos, pero le agregamos el factor tiempo. Esto significa que es un estudio dinámico, tiene mucho que ver antes del contraste, durante el contraste y después del contraste. Le llamamos fase simple, fase arterial temprana y en la fase de lavado. Y cómo se comporta la lesión en las tres fases es lo que le llamamos 4DCT. O sea, son las tres dimensiones más el factor tiempo, que sería como una cuarta dimensión. Es igual que todos ustedes cuando dicen, oye, ¿cómo que un ultrasonido 4D para las mamás que se hayan hecho un estudio de estos en los estudios de imagen? Pues bueno, es tercera dimensión, pero en tiempo real. Eso, o sea, la 4D agrega el tiempo real. Eso es todo. Entonces, aquí también agregamos el factor tiempo para poderle decir 4DCT. Pues bueno, ya ahorita, después de la excelente presentación que nos dio el doctor Omar, pues bueno, ya solamente repasar algunas cosas, ¿no? Recordar, pues, que o sea, es la causa más común de hipercalcemia, el hiperparatiroidismo primario. El adenoma es la causa más común, ya nos decían, alrededor del 85 al 90%.
la hiperplasia solamente el 6%, puede haber un doble adenoma, esto es muy interesante, hasta en un 4%, y el carcinoma de paratiroides, pues ya sabemos que menos del 1%. La localización por imagen, ¿sí? Hay al menos 16% de las paratiroides pueden tener localización ectópica. Esto es muy interesante y le da razón de ser, aparte del estudio que vamos a hablar ahorita. Dice uno, espérame, 16 de 100 no es despreciable, ¿sí? Entonces dice uno, espérate, podría estar en un lugar que está lejos de donde voy a hacer mi incisión. Entonces hay que poner atención de esto. Las superiores, y esto es muy muy interesante, son normalmente retrofaringias, retroesofágicas. Normalmente el indicador que nosotros tenemos es las superiores, que están por detrás del trayecto del nervio laringeo recurrente o por detrás del surco esófago traqueal, y las inferiores pueden estar en el ligamento tirotímico, en el mediastino, pueden estar en la vaina carotidia o en el parénquima tiroideo, pero las inferiores, recuerden, normalmente son anteriores al surco esófago traqueal. Entonces, las inferiores son por delante del trayecto del nervio laringeo recurrente y normalmente las superiores están por detrás. Normalmente así es. Ahora, ¿cuál es la necesidad de hacer valoración por imagen? Ok, ustedes ya tienen el diagnóstico de un hiperparatiroidismo primario y dicen vamos a operar a nuestro paciente, pero ¿cuál es la necesidad? Fíjense que con la alta frecuencia, ya estuvimos viendo uniglandular, que puede ser el 85, incluso hasta el 90%, ¿sí? El deseo de un cirujano es ofrecer los beneficios de una parotidectomía, perdón, no eso, ya ustedes lo dijeron ustedes, ¿sí? Ya le van a quitar la paratiroides, la parótida, dicen que pues, entonces la idea es hacerlo de mínima invasión, y eso es bien importante. Sí, el poder hacer la incisión lo más pequeño, lastimar lo menos posible al paciente y con la incisión más segura. Y el riesgo de que... ¿Por qué tenemos que hacer la valoración por imagen? Porque también nos ayuda a disminuir el riesgo de una segunda intervención. Es lo que menos queremos. Decía uno de mis maestros en nutrición, decía, sí muchachos, hay que operar mucho, pero no al mismo paciente. Pues sí, es correcto, sí, o sea, esa no es la intención. Entonces hay que tratar de evitar una nueva intervención, ¿sí? Y algunas de las guías ya incluyen incluso como obligatoria la localización prequirúrgica de la glándula. El diagnóstico es bioquímico y clínico, no es por imagen. Esto tiene que quedar clarísimo. La 4DST, de la que vamos a hablar ahorita, es un estudio para localizar lo que ustedes ya saben que hay. O sea, el objetivo no es que el radiólogo les diga si sí es o no es. No. Estamos buscando al culpable, pero sabemos que hay un crimen, ¿sí? O sea, ya sabemos que hay hiperparatiroidismo primario y estamos buscando el adenoma. Entonces, el diagnóstico es bioquímico y clínico. El objetivo es la localización, ¿sí? Y una de nuestros marcadores muy importantes es el nervio laringeo recurrente, lo que decíamos, ¿sí? Las superiores son dorsales y las inferiores son anteriores al trayecto del nervio laringeo. El cricoides es un muy buen indicador anatómico. Cuando uno dice en relación con el cricoides, está por arriba, está por abajo, está por delante, etc. Puede uno hablar del yoides, de la vaina carotidia, del cricoides, del borde superior del esternón. O sea, hay varias estructuras anatómicas de la zona de las cuales nos podemos agarrar para hacer una descripción precisa y podamos cumplir la necesidad de la mínima invasión. Hablamos pues de la localización por imagen de los sitios potenciales. Aquí en los dos círculos se fijan, las que están anteriores están en el círculo azul, ¿sí? Estas serían las inferiores, habíamos platicado de eso, que serían las que están por abajo, que fea mi letra, perdónenme, ¿sí? Y el que está en rojo son las posteriores, pero eso ya lo platicamos. Desde el punto de vista embriológico, ¿sí? De las paratiroides derivan del sexto arco faríngeo, ¿sí? Cuando el quinto arco aórtico y la porción distal del sexto involucionan, el nervio laringeo recurrente permanece anclado en el cuarto arco faríngeo. Qué chistoso, ¿no? Son cosas, bueno. Y entonces esto hace que específicamente en el lado derecho es por debajo de la subclavia y en el lado izquierdo es en el arco aórtico. Entonces sabemos pues que el laringeo recurrente izquierdo da la vuelta por la ventana aortopulmonar y el derecho da por debajo de la subclavia. Es nuestra localización habitual, ahí sabemos que da la vuelta.
El trayecto del nervio laringio recurrente cambia cuando tenemos subclavia aberrante o cuando tenemos arco aórtico derecho. Esto hace que de alguna manera el nervio cambie su trayecto habitual. Esto incluso es importante hasta para la cirugía de tiroides y en otros de los eventos. Vean, por ejemplo, aquí está el nervio, ahí viene el vago, y luego da la vuelta al laringio recurrente y asciende, ¿sí? Ese sería. Y si la subclavia es aberrante, le da la vuelta por detrás, ahí está la subclavia aberrante, entonces el laringio recurrente no se fija, como habíamos dicho, en el cuarto arco aórtico, y entonces este es su trayecto. Y vean cómo potencialmente, si no sabemos esto, podemos ocasionar un daño. Dentro de los métodos de imagen que tenemos está el ultrasonido, la medicina nuclear, ya estaba hablando el doctor Omar de esto, la tomografía 4D, que es lo que nos ocupa ahorita, y la resonancia. La 4DST ha mostrado notorias ventajas, muy notorias. Yo estoy muy contento con esto. La verdad es que casi no falla. Si hay riesgo de falla es del factor humano, ¿no? Somos nosotros, pero la 4DST es una técnica genial para esto. Pero muchos de los radiólogos le tienen miedo a la interpretación, ¿sí? Entonces de repente se intimidan un poco por esto, porque pues se requiere una interpretación muy dirigida. Desde el punto de vista técnico hablaríamos de algunas cosas, pero creo que esto no les importa, ¿o sí? Pero es una técnica muy específica en relación al tiempo. Cuando es la adquisición, estamos inyectando, se inyecta 100 mililitros de contraste a una velocidad muy rápida, inyectamos a 3 o hasta 3.5 centímetros por segundo, ¿sí? Entonces tenemos un inyector especial, se canula una vena de buen calibre para poderlo hacer, y se pasa rápidamente el contraste, y a los 30 segundos estamos disparando, y luego a los 30 segundos que siguen hacemos la fase de lavado, porque se inyecta el contraste y luego inyectamos agua, se lava, y entonces tenemos la fase simple, la contrastada temprana y la fase de lavado. Ahorita lo vamos a ver. Dentro de lo que es la interpretación de esto, ¿sí? Nos tenemos que hacer algunas preguntas. Esto creo que sí les puede interesar cuando ustedes estén viendo sus estudios. Dice uno, bueno, ¿la lesión tiene una atenuación menor que la glándula tiroides? La glándula tiroides es un referente importantísimo en este diagnóstico, ¿sí? Dice uno, el nódulo que estoy viendo en la fase simple ¿es menor su atenuación que la tiroides? Sí, ok, entonces por ahí vamos, por el camino. ¿La lesión tiene una atenuación más alta que la tiroides en la fase temprana? Sí. Dice, entonces es uno tipo A. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Y te dice, no, entonces la lesión es menor que la tiroides en la fase temprana, y entonces nos preguntamos, oye, ¿y en la fase de lavado cómo es? Entonces, si es de menor atenuación en la fase de lavado es tipo B, y si no, pues entonces es un tipo C. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, las claves en el diagnóstico es la lesión originalmente es de menor cociente de atenuación que la tiroides. En la fase arterial tiene mayor atenuación, ¿se fijan? Entonces aquí es hipodenso, aquí es hiperdenso, vamos a hacerle con flechita, hipodenso, hiperdenso, y en la fase venosa nuevamente se vuelve a hacer hipodenso respecto a la tiroides. La tiroides es nuestra relación, ¿sí? Ahora, puede tener degeneración quística y esto nos puede confundir, puede tener grasa y puede tener calcificaciones, entonces hay que tener mucha atención en eso. Y una de las cosas que nos puede ayudar mucho es que puede tener un vaso polar. No es un oso polar, es un vaso polar. Sí, esto es muy sugestivo. Y pues bueno, hay que tener siempre en cuenta que la enfermedad multiglandular, aunque es poco frecuente, existe. Entonces pues hay que tener siempre en cuenta, ya encontré uno, no me debo de quedar contento, porque luego de repente dicen, ya lo encontré, ya está, es este. No, siéntate y revisa completo el estudio, porque te puedes encontrar que hay otra glándula agregada. Y pues bueno, dentro del objetivo del estudio de tomografía computarizada, las cosas que nos pueden confundir es un nódulo tiroideo, en primer lugar. Otro, nos puede confundir un ganglio y nos puede confundir un vaso sanguíneo. Precisamente por eso es que tenemos que tener las tres fases. Con eso podemos evitar confundirnos con un nódulo, con un ganglio y con un vaso sanguíneo. Ahora, la apariencia típica de un adenoma de paratiroides, fíjense, aquí tenemos, esta es la fase simple, le vamos a poner una S,
está la fase simple. Esta es una imagen de artículo, ahorita ahí va a aparecer la referencia, y esta es, fíjense cómo la glándula tiroides, habitualmente este que está aquí es parte de la glándula tiroides, ¿sí? Y tiene una densidad más alta si la comparan con el músculo que está aquí, o si la comparan con la vena yugular, con la carótida, con el esófago. Todas estas estructuras que están ahí, la tiroides habitualmente es más densa. Miren aquí también. Pero entonces, una de las cosas que nos debe de indicar es que si la lesión que tenemos como sospecha es hipodensa respecto a la glándula, como lo pueden ver aquí. Esta es nuestra lesión de sospecha, ponemos el contraste, se hace densa, y en el lavado se hace hipodensa respecto a la glándula tiroides. Lo comparamos con esto, ¿sí? Entonces dicen, pues sí, mira, esa puede ser la paratiroides. O esta, por ejemplo, miren, fase simple, qué bonito se ve aquí en este chiquitito que está aquí, pero le ponemos el contraste y miren cómo reforzó. Aquí no parece glándula tiroides, aquí sí parece tiroides, y en el lavado se vuelve a ser hipodenso, de tal forma que esta es la 4D. Tenemos la localización espacial, pero la 4D es el tiempo que nos da la posibilidad de tener esta evaluación. Gracias. Dicen que no se oye bien. No se crean, se va a acabar la batería. Pero bueno, aquí está. Dice, no se tarde, se le va a acabar la pila, ¿no? Entonces aquí está. Fíjense, esta es otra de las apariencias. Esta es una apariencia atípica, ¿sí? Y aquí está cómo se comporta con el contraste. Aquí está hipodenso, aquí está isodenso, aquí está isodenso. Estas de repente nos pueden confundir un poco más, ¿sí? Y pues bueno, este es el patrón tipo A según lo que estábamos viendo. Fíjense cómo en la fase simple, la podemos ver, la fase contrastada temprana, la fase de lavado, y este tipo de lesioncitas, miren, chiquitito, luego hiperdenso y luego se lava. Es el patrón tipo B. Y este es el que se sale un poco de lo habitual. Está casi isodenso, aunque un poquito hipodenso aquí. Está hipodenso respecto a la tiroides aquí y poquito hipodenso acá. Pero bueno, esa es. Yo normalmente y habitualmente cuando veo esto en mis estudios de tomografía, de todas maneras lo paso y le hago un complemento con ultrasonido. Siempre me ayuda. Es una forma de quedarme muy tranquilo y muy seguro. Localizaciones poco comunes, fíjense. Estamos hablando de localizaciones poco comunes, pero las podemos encontrar ahí. Vean, esta que es retroesofágica. Aquí estamos a la altura del esfínter cricofaringeo. Aquí está, miren, ¿sí? Y esta es la carótida izquierda, esta es la carótida derecha, y en medio está el adenoma. Vean nada más la localización. Es retrotiroideo, está en esa zona. La ventana aortopulmonar, fíjense nada más, aquí está, esta es la aorta ascendente, esta es la descendente, y aquí estamos a nivel de la ventana, o también a nivel de la vaina carotidia. Son sitios donde los podemos encontrar. Y pues bueno, la tomografía 4D en las paratiroides es una herramienta muy útil para localización preoperatoria, ¿no? Ya lo que habíamos comentado, la localización precisa pues es la mínima invasión. Eso es lo que queremos, y descartar enfermedad multiglandular. Dentro de la descripción del radiólogo, y si no se las hacen, ustedes pregúntenla o ustedes busquen las relaciones anatómicas. Sí, hay que buscar. El cartílago cricoides es muy bueno, el surco esófago traqueal es otra muy buena, la glándula tiroides es otra excelente, y el manubrio del esternón. Todas estas como referencias, por arriba del manubrio, por detrás, o por arriba del cricoides, por detrás, por delante del nervio laringio recurrente, por detrás del surco esófago traqueal. Todo esto nos sirve para poder ubicar al cirujano específicamente dónde está. Y para fines prácticos, esto ya se los comenté, pero vale la pena recalcarlo, ¿sí? Debemos de ver con sospecha cualquier imagen que no pueda ser identificada como tiroides, ganglio o vaso, ¿sí? Esos son nuestros grandes diagnósticos diferenciales. ¿Y qué es lo que quiere saber el cirujano para fines prácticos? ¿Qué me puede decir la 4DCT? Por un lado, el número de lesiones, muy importante. Sabemos que la gran mayoría son por una sola, pero pueden ser más. La otra, el tamaño de las lesiones,
que también puede llegar a ser importante, la localización con referencias anatómicas que estábamos comentando, si hay tejido ectópico o supernumerario. Decía ahorita el doctor Omar, bueno, normalmente son 4, pero pueden ser más, ¿no? De repente puede haber 6, 7 paratiroides ahí. Dicen, bueno, a mí nunca me ha tocado porque solamente vemos las que están enfermas, pero pues eso dicen, ¿eh? Y luego la patología tiroidea concurrente, esto nos puede confundir mucho. Normalmente resulta que el paciente tiene, además de todo, tiene un bocio, por ejemplo, o tiene múltiples nódulos en la tiroides y estás buscando un adenoma de paratiroides que puede ser intratiroideo. Dicen, ¡qué barbaridad! Entonces, la verdad es que sí se puede uno confundir. Y las anomalías arteriales, como las que estábamos diciendo, que se pueden relacionar con una alteración del trayecto del nervio laringio recurrente. Aquí un consejo que alguna vez me dio un sacerdote, dice, guarda el orden y el orden te guardará, ¿sí? Entonces, ¿dónde buscarlas? Una búsqueda dirigida. Las glándulas superiores hay que buscarlas en la región posterior de los polos superiores, que normalmente ahí están el 80 al 95%, ¿sí? Luego pueden ser retrofaringias, retroesofágicas, vaina carotidia, parénquima tiroideo o en la grasa del escaleno. Eso es todavía más raro, pero por ahí puede estar. Y las inferiores, ya decíamos, los polos inferiores, estas no son tan frecuentes relacionadas con la tiroides como ven ustedes, 50 al 60. El ligamento tirotíbico puede ser hasta el 25%. Esto es una de cada 4 de las inferiores, puede estar en el ligamento tirotíbico. En el mediastino el 3% y muy raro en vaina carotidia o intratiroideo. Y pues bueno, apariencias típicas, decíamos, puede tener degeneración quística, otra puede tener un poco de grasa, puede tener una zona, como aquí ustedes ven, radiolúcida y una, dicen, oye, ¿qué onda? Se ve rarísima. O esta otra que tiene calcificación. Uno ve esto y lo primero que piensa es nódulo tiroideo. Pues claro, eso es tiroides, pero fíjense cómo puede ser. Y una de las cosas que nos puede ayudar mucho para hacer el diagnóstico diferencial entre un adenoma y un ganglio es un vaso polar. Miren, aquí esto es un vaso polar y esta es la paratiroides, ¿no? Entonces, si tú le ves el vaso polar, apoya muchísimo al diagnóstico de una paratiroides. Entonces aquí, por ejemplo, puede uno ver el ganglio y si uno hace Doppler color, normalmente la paratiroides tiene vascularidad alta, si se fijan, y además este que está aquí es el vaso polar. Y pues bueno, que si son muchas, como por ejemplo la enfermedad multiglandular, hace poco yo tuve uno, pero de todas maneras les traigo este artículo, pero hace poquito tuvimos uno. Está también la calcificación, ¿sí? Y el carcinoma paratiroideo. De hecho, cuando ve uno calcificaciones y la paratiroides mide más de 3 centímetros, dicen, aguas, porque puede ser un carcinoma. Y la otra, el diagnóstico diferencial, el adenoma una lesión de tiroides. Fíjense cómo el parénquima tiroideo que estamos viendo aquí, este es el parénquima, ¿sí? Se comporta igual que parte del parénquima acá, es un nódulo tiroideo, y vean aquí en la fase, este es el simple, este es el contrastado y se sigue comportando igual. Entonces cuando tiene el mismo comportamiento y está en contacto, la posibilidad de un nódulo tiroideo hay que tenerla muy en cuenta, ¿sí? Y el ultrasonido, lo que les comentaba yo, muchas veces es de mucha utilidad. Dentro de las cosas que puede ser, me acuerdo mucho porque es un caso muy especial para mí. Vean en el simple, les invito a que vean esto en el simple. Esto lo voy a quitar para que lo vean otra vez. Esa zonita dice uno, caray, oye, ¿y esto? ¿Sí? Le ponemos el contraste y ya vieron qué duro reforzó, justamente, y hacemos la tardía y baja su atenuación. Le hago el ultrasonido y es esta lesión, es por delante, está extratiroideo, pero es por delante de la tiroides. Es una localización también poco frecuente y la verdad es que, pues bueno, la 4D, hablando de 4D, de los tiempos de adquisición, claro que me sirvieron, y el ultrasonido también, ¿sí? En una adenoma paratiroideo anterior. Y por ejemplo, este otro, aquí tenemos nuestra glándula chiquitita, hipodensa respecto a la tiroides. Comparen este nodulito con esta tiroides y se van a dar cuenta que en forma sutil, pero es hipodenso. Con el contraste miren cómo reforzó, y en el lavado aquí está, típico. El ultrasonido también lo corroboramos. Este caso, perdón, le di 2 veces.
Aquí está este caso de ligamento tirotínico, miren, alguien dice, oye, ¿cómo que ese es? Pues sí, esa es la paratiroides. No se comportó muy típicamente con el contraste endovenoso, no reforzó tan intenso. Y vean, en el sagital, esta es la lesión, aquí está. Esta es la fase arterial temprana y este es el lavado. Y vean cómo sí cambia la lesión comparativamente una con otra. Le hicimos el ultrasonido, porque no estaba yo muy seguro, y todavía me confundí más. Aquí miren, está hiperecogénica. Y dicen, caray, qué curioso. Dijimos que puede tener grasa. Entonces, tanto en la 4DCT como en el ultrasonido se comportó hasta cierto punto en forma atípica. La operó el doctor Omar. Ahorita este es uno de los casos que se va a presentar más adelante. Yo aquí no veo más que sangrita y hilos, eso es todo lo que veo. Y veo aquí en el bote que le quitó 2 cosas, ya ahorita él nos explicará. Y curiosamente me dice, oye, pero es que, ¿sabes qué, doctor Sardá? La paratormona no bajó como tenía que bajar, debe de tener otro. Si es paratiroides, si era un adenoma paratiroideo, pero la paratormona no bajó. Nos pusimos a revisar el estudio y miren, aquí atrás, aquí podemos ver y aquí podemos ver, ¿sí? Se los voy a encerrar, es este y este. Esto fue un second look y justamente lo que no quisiéramos que sucediera nunca, de tener que reoperar al paciente. Pues este caso el doctor Omar pues tuvo que volver a entrar porque el doctor Sardá no le dijo que este era otro, ¿sí? Entonces se encontró el de la región del ligamento tirotímico, pero no encontramos esto fue en una segunda búsqueda. Pues esto yo pensé que podría ser un nódulo tiroideo, ¿no? Pues de hecho se comportó en cierta forma típico. Volvió a entrar y este sí fue, ¿sí? Y este es parte del reporte. Pues bueno, lo único que les quisiera decir es que el objetivo de la 4DCT es una localización espacial específica para poder realizar una cirugía de mínima invasión, poder saber si es uno o si son más o si hay una localización ectópica. Entonces, la 4D no es que exista la 4D, la cuarta dimensión solamente es que agregamos el factor tiempo precisamente por el comportamiento característico de las paratiroides. Pues gracias. Bueno, ya vamos a terminar, no nos tardamos mucho. Entonces, si se fijan, ya vimos un poquito del abordaje diagnóstico del hiperparo primario, y ya vimos esto de la tomografía 4D que nos presentó el doctor Eduardo Sardá. Y lo único que vamos a hacer ahora es presentar el algoritmo que se utiliza prácticamente a nivel mundial para tratar a estos pacientes con hiperparo primario. Sí. Y vamos a proponer uno que estamos tratando de, como les dije, de publicar nosotros. Específicamente por algo, ¿no? Como ya dijo el doctor Eduardo, la imagen no te da el diagnóstico, la imagen solamente te sirve para localizar la enfermedad, ¿no? Ya sea la enfermedad multiglandular, uniglandular o demás. Entonces, en el mundo, para que ustedes tengan una idea, lo que se utiliza es esto. Lo que se hace es, evidentemente, llegar al diagnóstico, no es lo primero que hay que hacer. Ustedes ya están seguros que su paciente tiene un hiperparo primario y que se tiene que operar. Entonces, localizan las paratiroides con lo que ustedes quieran, ¿no? Es decir, gammagrama con Sestamibi, SPECT con Sestamibi, ecodoppler, tomografía 4D o lo que ustedes decidan pedirle a su paciente. Ya teniendo al paciente en el quirófano, se le hace una paratormona preincisional antes de hacer la incisión en el cuello, se reseca la paratiroides, se le toma una paratormona a los 5 minutos por resección y una paratormona a los 10 minutos por resección. Si la de los 10 minutos disminuye más del 50% de la preincisional, entonces se da por finalizada la cirugía. Esto se llama criterio Miami. Si disminuye menos del 50% de la preincisional, entonces se continúa con algo que se llama exploración cervical bilateral. Cuando decimos paratiroidectomía de mínima invasión, no nos referimos a entrar por la boca, o no nos referimos a hacer una incisión de medio centímetro. Mínima invasión en paratiroides quiere decir solo buscar y quitar la que tú estás pensando que está enferma, es decir, no explorar las 4. Eso quiere decir mínima invasión. Entonces, el problema con esto es que necesita
la paratormona intraoperatoria, ¿sí? Es decir, ustedes necesitan estar en quirófano, tomar la preincisional, quitar el adenoma, esperar la paratormona a los 5 y a los 10 minutos y que les digan si bajó más del 50% o no. En México no hay. Hay 2 hospitales donde tal vez haya. De hecho, en Guadalajara, yo he quitado paratiroides, no quiero decir nombres de hospitales, pero he quitado paratiroides en un montón de hospitales. Los más rápidos tardan como 6-8 horas, entonces no te sirve evidentemente. Los más lentos, he recibido paratormona 3 días después de la cirugía, por ejemplo. Entonces evidentemente es algo que no te funciona. Tú no puedes depender de la paratormona intraoperatoria y de la disminución de más del 50% para saber si curaste a tu paciente o no. Entonces lo que tú tienes que hacer es operarlo, cerrarlo y cruzarte de dedos, ¿no? Para ver si en verdad disminuyó o no. Entonces lo que nosotros planteamos, y así es como lo hacemos en nuestros pacientes, es evidentemente el diagnóstico. Utilizamos solamente tomografía 4D más ultrasonido, no pedimos STAMIBI, ni SPECT-CT, ni gamagrama, ni mucho menos. Sí hacemos una paratormona preincisional, sí hacemos una paratormona después de la resección a los 5 minutos y a los 10 minutos, pero no la esperamos, es decir, tomamos el tubo de la paratormona preincisional y lo rotulamos, quitamos el adenoma, contamos 5 minutos, tomamos, contamos 10 minutos, tomamos y las mandamos, y pues cuando lleguen, ¿no? Ahora, después de la resección hacemos un estudio transoperatorio, ¿sí? Entonces tenemos al patólogo ahí, no queremos que el patólogo nos diga si es adenoma, si es hiperplasia, si es cáncer, solamente queremos que nos diga que es paratiroides, es decir, si esto es glándula y bueno, con eso nos quedamos contentos. Si es positivo a paratiroides, finalizamos la cirugía. Si es negativo a paratiroides, hacemos una exploración cervical bilateral o le movemos más o le buscamos, ¿no? A donde sea que la TAC 4D nos diga. Entonces, como les decía, esto pues lo valoramos horas o días después de la cirugía, pero la realidad es de que el éxito o el fracaso depende de la disminución de la paratormona. Es lo único que te va a decir si el paciente está curado o no está curado. Entonces, nosotros tenemos actualmente 31 pacientes. Ahí viene el género, si se fijan, masculino 23%, femenino 77%, la edad 53 años, más o menos 22. Estos son nuestros resultados. Les vamos a presentar 4 casos clínicos nada más, pero estos son los resultados de los 31. Un resultado de una paratormona preoperatoria promedio de 329, a los 10 minutos de 55, con una reducción promedio de 79.3. Esto es promedio, acuérdense, con un calcio ionizado promedio preoperatorio de 11.7 y postoperatorio a las 12 horas de 9.1. De los 31 pacientes operados, 2 necesitaron una segunda intervención para alcanzar la curación. Uno ya se los presentó el doctor Eduardo. Tenemos 2 complicaciones, un paciente con un hematoma cervical. Este paciente no necesitó drenaje del hematoma, fue manejado de forma conservadora. Y tenemos 2 pacientes con síndrome de hueso hambriento, que no es que sea una complicación de la cirugía, más bien es una secuela propia de la resección, pero bueno, lo consideramos complicación. Estos 2 pacientes que tuvieron síndrome de hueso hambriento. 93.5 de nuestros pacientes fue adenoma paratiroideo, tenemos una hiperplasia paratiroidea y tenemos un carcinoma de paratiroides. Entonces, de los casos clínicos, este es el primero. Ya se los presentó el doctor Eduardo, pero igual lo platicamos. Es un femenino de 29 años. Ella tenía una hiperpara secundaria de enfermedad renal crónica, no es un hiperpara primario, pero el algoritmo de manejo es lo mismo, es lo que buscamos y es lo que el nefrólogo necesita para controlar la enfermedad del paciente como tal, ¿no? Si se fijan, la paratormona está pues elevadísima, ¿no? Son 1622 con un calcio preoperatorio de 11.2. ¿Quiere decir las imágenes otra vez? Pues ahorita tú lo... No, yo no, usted. Pues este es el que ya les mostramos. ¿Qué hice con él? ¿Funciona con plumita? Yo creo que sí, pero no la tengo. No, esta... Sí, bueno, apágalos. Tiene 2 niños, doctor. Yo tengo 6. Déjame ver si... Aquí algo como que está queriendo... Creo que ya. Ahí está. Sí, entonces, si se dan cuenta, aquí justo arriba del marcador es la que estábamos viendo, que es la lesión del ligamento tirotímico. ¿Sí? Justo por aquí, por delante. ¿Sí? Aquí logramos visualizar parte de los músculos. Aquí están. El músculo sería el esternoioideo, que va por ahí hacia arriba, y atrás logramos ver muy bien este que está aquí,
es el adenoma del ligamento tirotímico, que es justo la que estábamos viendo. Y aquí en el sagital se logra ver pues muy bien. Si ustedes hacen la correlación de la relación de este con la tráquea, se dan cuenta que está por delante, y es justamente aquí está la tráquea y la lesión por delante. No hay mucho pierde en la fase arterial, en la fase tardía. Sí. Entonces, en esta paciente nosotros la llevamos a la primera cirugía. No sé usar. Le hicimos una paratiroidectomía central del ligamento tirotímico. Si fijan, la paratormona de 1622 bajó a 1457, 10% de reducción, lo cual es nada. Entonces, al día siguiente, después de que esto es lo de la cirugía. Ahí les va. Pues esto evidentemente es superior, esto es inferior. Este Richardson está recargado sobre el hueco supraesternal. Esto que ven aquí es el adenoma y el resto es grasa tímica y parte del timo. Y entonces, cuando estábamos empezando estas cirugías, yo creo que más de alguno ha leído una guía que decía: si tienes dudas si es paratiroides o no, ponle en agua, y si es paratiroides se hunde, y si es grasa flota y demás. Pues sí, por ejemplo, la grasa que estaba ahí alrededor del timo flota y la paratiroides se hunde, pero definitivamente no es algo que usemos como para decir, ya se la quité. Pero bueno, entonces, como no bajó, entonces le preguntamos al doctor Eduardo si por ahí veía alguna otra para nosotros poder llevarla a una segunda cirugía, y esta es la imagen que ya había presentado. Sí, pues ya nada más, esta ya la vimos fue de las que les mostré, y justamente, si se dan cuenta, aquí, ¿sí? Aquí está la tiroides, donde estoy poniendo el punto. Miren, esta es la tiroides, y atrás se alcanza a ver una imagen nodular con una densidad distinta, justo esa, y aquí en el lavado todavía se hace más aparente. Es simple, arterial, y la zona de lavado, y miren aquí en el sagital, como si logramos verlo. Yo pues no lo informamos, nos quedamos con el del ligamento tirotímico. De hecho, hasta ultrasonido le había hecho, no sé por qué no lo vi, pero pues bueno, de repente sucede, y pues bueno, fue el caso de la segunda intervención. Pero fue de las primeras, lo que pues llevamos como 2. Y entonces, después de la segunda cirugía, volvimos a hacer lo mismo. La paratormona preoperatoria fue de 1465 y a los 10 minutos de 201, con una reducción del 87.6%. Se considera pues terminada la cirugía, ¿no? Esta es la segunda cirugía. Si fijan, esta es la glándula tiroides. Esta es la glándula tiroides. Y esta es la para. Bueno, el calcio bajó de 11.2 a 10.9. Acuérdense, este era un hiperpara secundaria a enfermedad renal crónica. Bueno, el siguiente caso es un femenino de 70 años, osteopenia con fractura de cadera y nefrolitiasis, con una paratormona preincisional de 928 y un calcio de 12.6. Esto quiere decir que el diagnóstico es un hiperpara primario, o sea, no hay para dónde hacerse. Le pedimos tomografía 4D y eco de cuello. Miren, esta está bonito como para poder entender los conceptos de los que hemos estado platicando. Y fíjense cómo aquí en la zona anterior, aquí en estas, de hecho dejen mejor le quito la pluma, nada más, aquí anterior está la tiroides. Miren, es un pedacito de tiroides que se logra ver, y entonces podemos ver la comparación de este nodulito respecto a la tiroides. Miren, aquí está la lesión, perdón, me fui de lado, hasta aquí, ¿sí? Vean, aquí está, es justamente esta de localización paraesofágica. Aquí se puede identificar muy bien también, podemos ver el esófago, podemos ver la tráquea, y entonces esto que está aquí es la zona del surco esófago-traqueal. Entonces puede uno hablar que se encuentra por detrás del surco esófago-traqueal, que es paraesofágica, y el comportamiento, ¿no? Justamente de lo que habíamos estado platicando. Y pues bueno, aquí está en sagital, no hay mucho pierde, y lo corroboramos con ultrasonido. Miren, justamente después de estar ahí, esta es la imagen. Con ultrasonido no hemos platicado, pero esta es la zona esta es la tráquea, esta es la carótida, lo pongo en rojo para que se note, ¿no? En azul la vena yugular, y justamente aquí esta está, ¿no? Y entonces podemos observar aquí la zona de la carótida, la zona de la yugular, y ahí está la lesión en medio entre el esófago y la carótida, que sería justamente donde se encuentra aquí. Gracias.
Bueno, entonces esta paciente, una paratormona pre de 928, a los 10 minutos 74.2 con una reducción del 92%. Acuérdense que estas paratormonas las obtenemos después, días después. Entonces, esta es la resección, esta de aquí, esta es la para, y este de aquí es el nervio laringio recurrente, y si se fijan, después de ligar el vaso polar, cambió de color. No me ha vuelto a pasar, no sé por qué cambió de color, pero cambió de color. Y el calcio de 12.6 se fue a 7.6. Esta paciente hizo síndrome de hueso hambriento, calcio por 19 días, y después de 19 días se egresó sin eventualidades. Este es un tercer caso, un masculino de 65 años con nefrocalcinófisis, nefrolitiasis, insuficiencia renal agudizada, con una paratormona de 608 y un calcio de 12.1. Y este fue un caso especial. Les voy a platicar, van a decir, oye, pero este no fue 4D. Pues no pudo ser 4D, no tenemos el factor tiempo porque no le pusimos contraste. Tenía nefrocalcinosis, tenía litiasis, tenía falla, los asuados estaban un poco elevados, entonces se hizo la opción de no aplicar contraste. Pero fíjense cómo este que está aquí es un nódulo tiroideo, es este. ¿Sí? Nos vamos caudalmente, y esta lesión que está por atrás de la tráquea es este que está aquí. Ese es el adenoma, ¿sí? Entonces tenemos la imagen en coronal del nódulo tiroideo, la imagen en coronal del adenoma, y vean cómo aquí en esta coincide muy bien el nódulo tiroideo con el adenoma. Sí, el adenoma estaba grandísimo, de hecho cómo está desplazando la tráquea en sentido anterior y hacia la izquierda, y está también desplazando el trayecto del esófago, ¿sí? Creo que la que sigue es de imagen también, ¿no? Sí, y vean, le hicimos el complemento ultrasonográfico, tenía unos nódulos medio feos en el lóbulo izquierdo de la tiroides, y vean, este es el nódulo tiroideo. Todo esto es el nódulo tiroideo que estábamos viendo. De repente con ultrasonido es un tanto cuanto complicado poder ver. Este es el transductor lineal, y observen la distancia que hay entre el nódulo tiroideo y el adenoma paratiroideo, ¿sí? Para poderlo ver mejor, de hecho este es el transductor, si se fijan aquí se ve cóncavo, se llama sectorial, es con el que hacemos los abdómenes. Entonces le puse el transductor de abdomen en el cuello para poder ver esto, y se ve con mucha claridad, por un lado el nódulo tiroideo y por debajo el adenoma, que incluso se puede visualizar. Esta zona es anecogénica, es una zona de degeneración quística, y tenemos pues la vascularidad y aquí el vaso polar. Fíjense qué interesante cómo se logra ver el vasito que viene hacia acá, es el vaso polar de la paratiroides. Entonces suplimos la ausencia de contraste con el Doppler, pudimos encontrar el vaso polar, las imágenes y la clínica pues nos apoyaban a que fuera así. Bueno, entonces en este paciente, una paratormona preincisional de 608, una a los 10 minutos de 110 con una reducción del 81.9%. Este paciente en particular le hicimos tiroidectomía total porque el nódulo tiroideo fue cáncer de tiroides, entonces un paciente llevado a tiroidectomía total por carcinoma papilar de tiroides. Y si se fijan en esta imagen, la realidad es de que estábamos casi seguros de que le íbamos a tener que hacer esternotomía para entrar al mediastino. Si se fijaron, en la tomografía está bien bajo y bien posterior. Entonces lo que tratamos de hacer fue, antes de abrirle el esternón, tratar de quitarlo como por dígito disección. Lo logramos, fue un adenoma enorme, 4 centímetros. Acuérdense que la paratiroides normal mide más o menos como entre 3 y 5 milímetros y pesa 0.20 o 0.25 gramos, y esta pues 4 centímetros y pesaba como 2 y cacho. En esta imagen, esto de aquí es la subclavia, esto de acá fue el hueco que dejó el adenoma de paratiroides, y esto no sé si lo alcanzan a ver, pero esto que se ve como rojo aquí es la fascia prevertebral. Entonces en este separador en particular estábamos retrayendo el esófago y la tráquea para poder pues entrar a la fascia prevertebral y poder quitar el adenoma paratiroideo, ¿no? El calcio se fue de 12.1 a 9.2 y el paciente se egresó al día siguiente sin eventualidades. Y este es el último caso. Es un femenino de 64 años con un tumor pardo mandibular, maxilar y costal, osteoporosis, una paratormona de 165.9 y un calcio, si se fijan, de 10.1, no tan elevado. Pero bueno, aquí está la imagen. Este está más sencillito, pero trae algunas otras cosas más. Fíjense
déjenme ubico. ¿Sí? Este que está aquí es el adenoma de paratiroides, se encuentra aquí en esta área, ¿sí? Acá está en la fase de lavado, pero una de las cosas que hizo desde el punto de vista de imagen muy interesante, además de que logramos la localización del adenoma, fue las lesiones. Miren, aquí hay una lesión expansiva a nivel de uno de los arcos costales, hay otra a nivel de la mandíbula. Otra de las cosas que encontrábamos es que había resorción de la lámina dura de los dientes, que es un hallazgo muy interesante también en el hiperparatiroidismo. Y miren lo que parece un tumor pardo, también relacionado con el mismo hiperparatiroidismo, pero en este caso en la base del seno maxilar izquierdo. Entonces teníamos hallazgos múltiples en el mismo, fíjense, desde la ventana ortopulmonar cubriendo hasta la zona inmediatamente por delante y por arriba del yoides, y logramos encontrar todos estos hallazgos. Entonces, ella una paratormona preincisional de 165.9 a los 10 minutos de 33.4 con una disminución de 79.86. Sí se ve bien oscuro, ¿verdad? Bueno, este es el adenoma. Sí, ese es el adenoma paratiroideo. La paciente, un calcio de 10.1 a 8.5 y se egresó sin eventualidades. Entonces, bueno, de estos 31 pacientes, todos fueron diagnosticados, 2 necesitaron reintervención, pero con una segunda reintervención estuvieron curados, y el resto, los 29, fueron llevados a solamente una cirugía de forma exitosa. Pues listo, muchas gracias.